Aire limpio y pulmones sanos para todos. Cada 25 de septiembre se celebra el Día Mundial del Pulmón. El Foro Internacional de Sociedades Científicas reunidos en las asociaciones respiratorias más importantes del mundo, unidos para luchar, para alertarnos y prevenir las enfermedades respiratorias, mejorando el aire que respiramos. 5 enfermedades causan una alta mortalidad a nivel mundial: la tuberculosis, el asma, EPOC, neumonías y el cáncer de pulmón. La Asociación Colombiana de Neumología y Cirugía de Tórax ha querido unirse a esta conmemoración con varias actividades que hemos realizado el día de hoy. Seguimos por tercer año consecutivo con nuestra iniciativa de lápices plantables para sembrar en las nuevas generaciones la conciencia del aire limpio, que hay que cuidarlo y que ellos tienen derechos a ese aire limpio, y por eso hemos ido a varios colegios de Colombia para darles el mensaje a los pequeños, a nuestros infantes escolares, de no vapear, no fumar y de sembrar árboles además y de cuidar el medio ambiente. El año, la Asociación Colombiana de Neumología siembra 40 árboles en el departamento de Cundinamarca y 40 árboles en el departamento del Atlántico. Además de eso, esta noche tenemos el evento científico virtual abordando una de esas enfermedades que impactan grandemente, como es el cáncer de pulmón, para abordar y para también saber cómo estamos en Colombia en cuanto a ese tamizaje y la clínica del nódulo pulmonar. Les voy a mostrar una pequeña reseña o un muestreo de las actividades que hemos realizado el día de hoy. Bueno, y para empezar nuestro evento científico, tenemos con nosotros a la doctora Lucía Viola. La doctora Lucía Viola es internista, neumóloga de la Universidad de La Sabana, neumóloga, jefe del servicio, perdón, de neumología oncológica de la Fundación Neumológica Colombiana, es directora del Comité de Oncología de la LAC y nos va a hablar sobre la clínica del nódulo pulmonar. ¿Cuánto ayuda al diagnóstico temprano del cáncer de pulmón? Doctora Lucía, bienvenida y gracias por estar aquí con nosotros. Hola, buenas noches. Gracias, doctora Blanquicet. Gracias al doctor Ordóñez por la invitación. Gracias a la asociación por tenerme presente para hablar de este importante tema. Eh, entremos en la presentación y pues encantada de estar aquí hoy con todos. El resumen de la presentación, vamos a hablar una breve introducción, vamos a hablar también de la importancia del estadio al diagnóstico, eh, el cribado en la población de alto riesgo, el cribado de screening, tamizaje, detección temprana, es equivalente a hablar de todos esos términos, eh, implementación de programas de cribado, los estándares y condiciones mínimas de los programas de cribado, algunos casos, las clínicas de nódulo pulmonar y por qué son importantes y los mensajes para llevar a casa. En cuanto a la introducción, hay que tener en cuenta que el cáncer de pulmón en el mundo, en los últimos datos que tenemos, generó aproximadamente 1,79 millones de muertes específicamente atribuibles a esta condición de salud.
es muy importante tener presente y saber que la sobrevida dependerá del estadio del cáncer al diagnóstico. Por eso es tan relevante para nosotros los médicos del tórax diagnosticar tempranamente o en estadios tempranos el cáncer de pulmón para garantizar o tener una mayor probabilidad de curación. La implementación de programas de detección temprana en Latinoamérica es un reto, lo hemos vivido, ustedes han sido testigos de todo eso, pero la evidencia disponible está a favor de llevar a los pacientes de alto riesgo a cribado de cáncer de pulmón con low dose CT, con tomografía de tórax de baja dosis de radiación. Hay algo importante y es la razón de ser de esta charla y es que los estadios tempranos en nuestra población podrían escapar a los criterios de cribado actualmente estandarizados y ya de eso lo vamos a ver durante el transcurso de la presentación. Em, Aquí tenemos las nuevas, estas fueron las tablas que se liberaron en el Mundial de Pulmón y con algunos meses de anticipación sobre la nueva estadificación, sobre el nuevo TNM para cáncer de pulmón. Las curvas de sobrevida siguen teniendo un comportamiento similar. eh, para los estadios tempranos tenemos sobrevidas estimadas que pueden rondar el 70, el 80% en pacientes que tienen estadios realmente tempranos y en enfermedad metastásica esa probabilidad de sobrevida se reduce sustancialmente por debajo del 20%. La nueva clasificación del TNM, así como a manera de propaganda, pero no es el objetivo de esta charla, cambió en particular en dos aspectos sustanciales, en la subdivisión del compromiso mediastinal. Y hay una nueva división eh, y en el compromiso metastásico. Eh, Ahí también cambiaron pues, algunos conceptos que seguramente van a derivar en cambios en el estándar de cuidado de estos pacientes y que tienen que ver particularmente con el compromiso nodal multiestación. Estos son los ensayos clínicos de mayor relevancia publicados en población de alto riesgo. Los ensayos que están en rojo son ensayos clínicos con resultados negativos, que son el estudio danés y el estudio italiano, porque no lograron demostrar una reducción significativa en la mortalidad por cáncer de pulmón. Esto es ampliamente conocido por todos ustedes. Esta es la primera publicación del NLST. Se publicó en el New England en el 2011. Se logró una reducción en la mortalidad por toda causa cercana al 7% y una reducción en la mortalidad por cáncer de pulmón del 20%. Hay algo importante del NLST que se ha logrado sobrellevar de alguna forma en las siguientes publicaciones y en los siguientes ensayos clínicos y es la importante proporción de falsos positivos. Esto es el Nelson que se publica en el 2020, también el New England Journal of Medicine. Este es el estudio de los Países Bajos, en donde encontramos resultados similares, una reducción de la mortalidad aún más de mayor poder y una tendencia a una reducción en la mortalidad muy superior a la que vimos en el NLST y a la que vimos en la población masculina del Nelson en las mujeres. Hay algo muy importante tanto en el NLST como en el Nelson y tiene que ver con el stage shift. El stage shift es el cambio en el estadio que se logra con la detección temprana de cáncer de pulmón. Se diagnostican mucho más una mayor proporción de pacientes en enfermedad temprana con posibilidad de curación que lo que habitualmente, que lo que estamos acostumbrados a ver en los datos demográficos. La implementación de programas de detección temprana está avalada o está, hay una guía, una recomendación, más que una guía, es una recomendación para la implementación
que publica la American Thoracic Society y la American Lung Association hace ya más de 5 años, y ellos le dan valor, mucho valor a estos 7 ítems: la selección de la población de alto riesgo. Esto cambió en el 2000, hace 2 años, con las nuevas recomendaciones del USPS Task Force. La epidemiología, tener muy en cuenta la epidemiología local, que existe una garantía en el acceso a reales programas de detección temprana, el aprendizaje de experiencias que pueden tener un impacto en la capacidad de resolución de las situaciones que se presenten en la implementación, garantizar la continuidad en el cuidado, o sea, no solamente diagnosticar a los pacientes, sino tener un real seguimiento, y garantizar que el paciente pueda acceder a las pruebas diagnósticas pertinentes. La calidad del programa, la medición de calidad de los programas, y que siempre existan programas de cesación de tabaco asociados a los programas de detección temprana. En América Latina tenemos varias experiencias publicadas. Esto es el consenso de los argentinos, que es el Lucas AR. El Lucas AR es un registro, y a partir de ese registro ellos desarrollaron un consenso donde se reunieron muchísimos especialistas del tórax y tuvieron en cuenta algunas consideraciones y le dieron mucho valor. Particularmente yo seleccioné estos dominios, pero incluyeron muchos otros a los que vale la pena echarles una mirada. El método el método diagnóstico ideal: la tomografía de tórax de baja dosis de radiación, la población de riesgo basado en el consumo de cigarrillo, IPA mayor a 30. Para los argentinos esto no es tan difícil de conseguir. Ellos tienen una frecuencia de consumo de cigarrillo mucho más alta que la que estamos acostumbrados a manejar nosotros. El intervalo anual y las características del programa, que exista una junta multidisciplinar y que existan protocolos establecidos para la toma de decisiones clínicas hacia el manejo de los nódulos pulmonares. Este año publicamos un documento de estandarización de requerimientos mínimos para la conformación de centros de detección temprana de cáncer de pulmón en América Latina, y lo que hacemos ahí es tratar de dar una guía para los países de América Latina, en eh, donde quisimos tratar de ponerlo todo más fácil en un mundo que no siempre no es ideal, que es pues el panorama latinoamericano. Bueno, aquí tenemos unos casos clínicos. Eh, Acuérdense de la selección de la población de riesgo, IPA de 30, y acá el IPA fue variable porque lo dejamos a selección, pues del programa, y principalmente de la selección de la persona que vaya a implementar el programa. Y aquí les voy a mostrar una serie de casos de pacientes que hacen parte de nuestra clínica de nódulo pulmonar. Esta es una mujer casi digo el nombre de la paciente: es una mujer de 52 años, con este nódulo pulmonar que tuvo tuvo un comportamiento evolutivo en el tiempo, un nódulo que empezó subcentimétrico, y que justo en la pandemia la paciente tuvo mucho temor de consultar. Cuando ella al final del 2020 consulta nuevamente para la tomografía de seguimiento, ese nódulo ya medía mucho más de lo que medía en el estudio inicial. Se llevó una biopsia guiada por tomografía, y esa biopsia permitió diagnosticar un adenocarcinoma de patrón acinar estadio 1 a 2. Esa paciente se llevó una lobectomía inferior izquierda. Aquí tenemos también ella no tenía historia de consumo de cigarrillo. Una mujer de 79 años, expuesta a humo de leña durante casi toda la vida, con este nódulo pulmonar que también tuvo evolucionó en el tiempo, se comportó de manera poco habitual. Fíjense que este nódulo es de una densidad inferior a este que vemos acá en la última tomografía antes de operarla, y efectivamente se trataba de un adenocarcinoma de patrón acinar, un estadio 1A1. Acá tenemos también una mujer de 67 años sin ninguna exposición de riesgo. Ella tenía un enfisema que no tenía afiliación,
ninguna exposición de importancia, no tenía deficiencia de alfa-1 antitripsina y le encuentran este nódulo pulmonar después de que le dio una neumonía viral por SARS-CoV-2. Aquí tenía algunos cambios atelectásicos en el lóbulo medio secundarios a la neumonía viral y ese nódulo pulmonar se llevó un EBU radial y se diagnosticó un adenocarcinoma de patrón acinar. Ella fue llevada a una lobectomía y efectivamente se confirma que no tenía compromiso nodal. Tenía un adenocarcinoma de patrón acinar también. Esta mujer también de 60 años, un nódulo pulmonar, ella consulta por dolor y por tos. La tos se le quitó, el dolor no se le quitó y le encontraron de manera incidental en la consulta por ese dolor este nódulo pulmonar que resultó siendo un adenocarcinoma mucinoso, un estadio 1A3, sin ningún factor de riesgo. Aquí hay casos un poco más dramáticos. Esta es una paciente de 76 años, sin ninguna exposición de riesgo en ningún momento de la vida, con esta lesión bien voluminosa que desafortunadamente fue caracterizada como un adenocarcinoma y con un compromiso nodal N2 fue imposible llevarla a una resección quirúrgica. Ella tenía pues una enfermedad localmente avanzada, pero con una mutación del EGFR no resecable. Y aquí tenemos una mujer de 60 años que tuvo una neumonía viral por SARS-CoV-2, 60 años, ninguna exposición de riesgo, que también de manera, pues, durante la pandemia y en el seguimiento posterior nunca le dijeron que tenía un nódulo pulmonar, pero como quedó muy limitada por la neumonía viral inicialmente, se llevó a una tomografía de seguimiento y le encontramos esta lesión subsólida, bastante llamativa, de aspecto sospechoso. Se diagnosticó un adenocarcinoma estadio 3A con un EGFR mutado, una lesión del exón 19. Ella desafortunadamente pues no era quirúrgica, pues por lo voluminosa de la lesión y también porque tenía un compromiso muy severo de la función pulmonar secundaria a las complicaciones de la neumonía viral. Ningún factor de riesgo. Esta mujer también, 85 años, consulta por un cuadro clínico de dolor torácico que inicialmente consideraron que podría ser atribuido a una embolia pulmonar. Le hicieron un angiotac, descartaron la embolia pulmonar, pero le encontraron esta lesión voluminosa que si bien no era un nódulo, eh, pues realmente, eh, si no era sido por ese dolor, no se le documenta nada y finalmente se diagnosticó un adenocarcinoma estadio 4 con una mutación del EGFR. Esto también es un caso dramático, una mujer de 49 años sin ninguna exposición de riesgo. Ella consulta por un cuadro clínico, una sensación de opresión torácica, tampoco tiene un nódulo, pero tiene una masa que finalmente se diagnostica como un adenocarcinoma, una enfermedad no resecable por un compromiso N2 bulky y ella tiene un ALK positivo. Y esta mujer, también súper joven, 42 años, ella tenía tos de muchísimos años de evolución, 20 años de tos, y se empieza a hacer exámenes porque quería quedar en embarazo, le encuentran una radiografía de tórax anormal y posteriormente se amplían los estudios, se le encuentra una gran masa pulmonar con una lesión, con múltiples lesiones óseas y metástasis cerebrales. Esto es un adenocarcinoma estadio, para ese entonces, un 4B, con una mutación infrecuente del EGFR, una conmutación. Esta mujer también bien limitada funcionalmente por muchísimas razones, una comorbilidad muy importante que la hizo rechazar el procedimiento quirúrgico para la resección de esta lesión tumoral que resultó siendo un adenocarcinoma estadio 1A3. Entonces, ya teniendo en cuenta todos estos datos, nos podemos dar cuenta que no todos los pacientes, estas llamativamente todas son mujeres, pero no todos los pacientes van a clasificar con los criterios de riesgo para el diagnóstico temprano de cáncer de pulmón.
A mí me gusta muchísimo esta serie de publicaciones que viene. A mí se me hace imposible pronunciar el apellido del doctor Rey, pero pues en el mundo de la oncología torácica se le conoce como el doctor Rey. Él es un médico que ejerce en el área del delta del Mississippi y tiene una serie de publicaciones relacionadas con el establecimiento de clínicas de nódulo pulmonar como un complemento a los programas de detección temprana. El delta del Mississippi es una zona de los Estados Unidos de bastante inequidad. Una población de raza negra, tienen una población de hispanos, tienen una población bien diferente desde el punto de vista epidemiológico, y ellos, además del programa de detección temprana, decidieron medir la proporción de estadios tempranos que llegaban a través de una clínica de nódulo pulmonar y de una junta multidisciplinar. Y notaron que efectivamente se lograba una stage shift con el establecimiento de las clínicas de nódulo pulmonar solamente o cuando se asociaban a los programas de detección temprana de cáncer de pulmón. La proporción de estadios tempranos en la clínica de nódulo pulmonar estaba muy por encima de lo que se lograba con el programa de detección temprana. Esto es una publicación posterior en donde efectivamente se confirma ese stage shift, ese cambio en el estadio, esa reducción en la proporción del diagnóstico de enfermedad metastásica y un incremento sustancial en el diagnóstico de enfermedad temprana. Y estos son múltiples centros de remisión de pacientes con programas de nódulo pulmonar o con clínicas de referencia para alteraciones en la tomografía torácica. Esto fue presentado en el Mundial de Cáncer de Pulmón Virtual del 2021 y son los datos un poco más eh, consolidados de esa corte del Mississippi, en donde efectivamente se confirma que la clínica de nódulo pulmonar permite que la proporción de estadios tempranos sea superior. Esta es la publicación definitiva esa corte. Se llama la Corte del Deluge Trial, es la Corte del Mississippi, y aquí vemos la comparación de las diferentes estrategias para lograr el diagnóstico de mayor cantidad de estadios tempranos. Entonces, em, ¿qué sabemos? Hay muy pocas publicaciones en cómo debemos establecer clínicas de nódulo pulmonar. Hay publicaciones que respaldan el uso el establecimiento de juntas multidisciplinares, cómo hacerlos, qué especialistas incluir, etcétera. Pero para las clínicas de nódulo pulmonar, que es algo que viene teniendo un poco más de resonancia recientemente, tenemos bastante menos información. Entonces, en este artículo que es publicado el año pasado, lo que nos muestran es algo así como una comparación en cómo lo hacen los americanos y cómo lo hacen los británicos. A mí me parece bien interesante porque el enfoque, ellos intentaron hacer una comparación y al final esa comparación se hace difícil porque son poblaciones diferentes, tienen sistemas de salud diferentes, o sea, es lo que en la realidad ocurre. Entonces, las clínicas de nódulo pulmonar en Estados Unidos ya hacen algo así como un sondeo de lo que ocurre en estas clínicas, y como medida general, la mayoría de los pacientes o de los candidatos a estas clínicas de nódulo pulmonar llegan por demanda, o sea, porque el paciente está preocupado porque tiene una imagen torácica anormal, que me llamó muchísimo la atención, o porque llegan referidos de un médico de cuidado primario. Habitualmente los pacientes referidos son pacientes de alto riesgo, que fueron a un programa de detección temprana o que por alguna razón, por ejemplo, en un score de calcio, en una tomografía de coronarias, en una tomografía de vías urinarias, le encuentran de casualidad un nódulo pulmonar. Digamos que lo que hacen es garantizar una serie de intervenciones que en mi concepto eh, tienen un impacto, y ellos tienen forma de medir ese impacto
el impacto que llega a tener esta serie de estrategias, esta cadena de estrategias, es bastante aproximado o me parece que es algo que nosotros podemos lograr aquí en nuestra realidad. El acceso expedito al cuidado apropiado, la facilidad de acceso a especialistas, las opciones de agendamiento, la medición de desenlaces clínicos y por último el abordaje multidisciplinar. E incluyen algo que para mí, o sea, teniendo acceso a una clínica de nódulo pulmonar, es innegociable, que es una enfermera navegadora, una persona que se encargue de integrar todas estas fases del cuidado, de la apropiación del paciente dentro del programa, o ellos también lo llaman Patient Journey Manager. Em, yo creo que ellos lo llaman de esa forma porque a veces esa persona no necesariamente tiene que ser una enfermera, es más como por un tema de utilizar correctamente los términos, pero cumple básicamente con las mismas funciones. Tienen dos criterios importantes de selección de la población que va a entrar a esta ruta de atención, que son los pacientes que tengan un LONRADS de 4 en la tomografía de tórax de baja dosis de radiación o que hayan tenido un diagnóstico de nódulos pulmonares incidentales que midan más de 6 milímetros en una imagen que se les realizó por cualquier situación. Entonces, tres pilares importantes que son la ruta estandarizada, o sea que todos los hospitales o los centros de atención que están incluidos en cada uno de esos como de esos grupos sepan que se hace todo de la misma forma. Tienen protocolos basados en la medición de la calidad que tiene mucho, ya ahorita le voy a decir esencialmente que miden, y también tienen algo muy importante y es el uso de registros locales o nacionales. ¿Y esto para qué? Para conocer cada vez más su población. Entonces, la ruta de atención consta básicamente de estos 5 o 6 pasos, porque yo traté de unir los dos últimos pasos porque estaban a cargo del mismo equipo. El ingreso del candidato y la programación de la cita, que puede estar a cargo de la navegadora, de una coordinadora, que es esa Patient Journey Manager, o que puede estar a cargo del paciente que llega por su propia iniciativa. Lo segundo que hacen es una grabación de la historia clínica. Llaman al paciente, graban todo lo que dice el paciente, construyen una historia clínica y luego de eso eh, o sea, aplican como una serie de evaluación que puede estar o no guiada por el médico del equipo multidisciplinar, que habitualmente es un neumólogo, eh, pero estas enfermeras están entrenadas para saber qué pacientes sí deben entrar a esa ruta de atención. Posteriormente se hace una recolección de las imágenes previas y las otras pruebas diagnósticas, pruebas de función pulmonar, eh, pues medición pues si tienen comorbilidad cardiovascular, perfusión miocárdica, todo lo relacionado con pruebas eh, en particular pulmonares y cardiovasculares. Y luego de eso, sin el paciente todavía, que pues creo que está un poco alejado de nuestra realidad y conociendo cómo son las cosas en una junta multidisciplinar, yo no me siento tan cómoda con esta parte de la ruta, porque parte de la evaluación en una junta multidisciplinar tiene que ver con identificar si el paciente es apto o no apto para continuar en la ruta de atención. Porque si el paciente no es apto porque su performance status está demasiado comprometido o el paciente tiene una comorbilidad que no permite hacer pruebas diagnósticas para conocer cuál es la naturaleza de la lesión pulmonar, pues ese paciente casi que ni siquiera, o a veces lo presentamos en la junta multidisciplinar, pero ya sabiendo que se presenta en la junta multidisciplinar para soportar ese deseo del paciente de no realizar más pruebas diagnósticas o para soportar, por ejemplo, por cuidado paliativo, por geriatría, el no avanzar en pruebas diagnósticas que puedan perjudicar antes que beneficiar al paciente, pero ellos lo hacen de esta forma. Entonces, en esa junta multidisciplinar,
eh, que está constituida por un neumólogo, cirujano de tórax, un oncólogo, radiólogo, patólogo, trabajadora social y enfermera navegadora principalmente, pero no descartan que se puedan incluir otras especialidades. Se discute el caso y se decide qué se hace con el paciente. El día que el paciente viene a la clínica, ese día el paciente asiste a una consulta presencial de cesación de tabaco si tiene historia de consumo de tabaco y empieza su patient journey. O sea, a cargo del equipo multidisciplinar, el paciente ese mismo día sabe si se va a llevar una biopsia quirúrgica, si se va a llevar a un EUS de estadificación y de diagnóstico, si el paciente necesita una imagen, por ejemplo, más avanzada, si necesita un PET-CT, etcétera. O sea, esto es otro nivel diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. ¿Cuáles son las mediciones de calidad que incluyen? El stage shift, la sobrevida, las tasas de cribado, o sea, los pacientes que llegan remitidos de las clínicas o de los programas de tamizaje o de cribado de cáncer de pulmón, el porcentaje de seguimientos, o sea, los pacientes que ellos logran eh, de los pacientes que ellos logran tener una evolución en el transcurrir del tiempo, el porcentaje de pacientes llevados a procedimientos diagnósticos invasivos, las tasas de malignidad y los falsos positivos. Tienen dos criterios importantes de egreso, describían muchos otros, pero a mí me pareció que estos dos eran los de mayor importancia, que no necesite el paciente ningún otro seguimiento con imágenes, que tenga más de 2 años de estabilidad y a lo largo de la descripción del documento ellos hacen un énfasis en el performance status, en la condición funcional del paciente que permita o no avanzar en la realización de pruebas diagnósticas. Y en cuanto a la experiencia del Reino Unido, ellos tienen programas que están basados particularmente en la adherencia a estas tres recomendaciones que pues son también conocidas por todos ustedes, en la guía del NHS, el National Cancer Program Guidance on Targeted Screening for Lung Cancer with Low Dose CT, las guías del BTS del 2015 de nódulo pulmonar y las guías NICE para el manejo del cáncer de pulmón. Y básicamente todo lo manejan a través de juntas multidisciplinares. Tienen dos estructuras de junta multidisciplinar, la junta multidisciplinar de nódulo pulmonar y la junta multidisciplinar de cáncer de pulmón. Entonces, el ingreso, la referencia de los pacientes se da particularmente a través de estas cuatro vías. El cuidado primario, médicos familiares, médicos después de las localidades de los pueblos pequeños que encuentran anormalidades en la imagen torácica, radiólogos pueden remitir al paciente e incluso pueden seguir pacientes que tengan bajo riesgo de malignidad. Juntas multidisciplinares que no tengan que ver con pulmón y también pueden remitir pacientes o candidatos de los programas de cesación de tabaco. Y aquí están las cuatro, o sea, como las cuatro estrategias que ellos plantean. ¿Cuáles deben ser incluidos en estas clínicas de nódulo pulmonar? Los nódulos pulmonares que por medición volumétrica tengan más de 300 milímetros o los que midan más de 8 milímetros de diámetro, pacientes o candidatos que tengan nódulos pulmonares en los que calculando el riesgo de malignidad por Brock tengan un riesgo mayor al 10%, que presenten cambios en el seguimiento en el aspecto del nódulo, o sea, si son subsólidos, que cambie el componente sólido, que aumente el componente sólido, y los nódulos que no llegan a las juntas multidisciplinares, o sea, todavía tienen una forma de capturar a esos candidatos que por alguna razón cualquiera que haya sido, el médico no pinchó en la historia clínica, ellos tienen un sistema de gestión de historias clínicas que permite identificar el paciente sin necesidad de estar llamando a nadie ni nada de esto. ¿Qué tenemos nosotros en nuestra clínica de nódulo pulmonar en la Fundación Neumológica? Esto hace parte pues, de una publicación bueno, de un trabajo que se llevó al Mundial de Pulmón y que se aceptó como póster durante el Congreso. Y nosotros
Estadios 0 a 2, o sea, estadios tempranos, tenemos una proporción del 32,5%. Los datos del Instituto Nacional de Cancerología publicados hasta el 2018 eh, muestran que casi el 7% de los pacientes que ellos incluyeron en esa corte son estadios tempranos. La cuenta de alto costo dice que el 9,1% de los pacientes, y el CDC de los Estados Unidos con el corte al 2020 dice que el 27% de los casos de ellos son diagnosticados en reales estadios tempranos. Entonces, los mensajes para que ustedes se lleven: la importancia del estadio al diagnóstico. Esto es lo que realmente busca impactar las clínicas de nódulo pulmonar y los programas de detección temprana. Yo creo que una clínica de nódulo pulmonar no debería existir sin un programa de detección temprana, porque de ahí salen candidatos, y además porque creo que realmente son un complemento, son una estrategia que ayuda a que podamos tener más estadios tempranos más allá del cribado. Las clínicas de nódulo pulmonar permiten tener resultados deseables en cuanto al stage shift. Establecer rutas, algoritmos, planes de trabajo es súper importante, y la importancia de las navegadoras. Esto es algo de lo que yo no tengo ninguna duda. Y pues eso era todo. Muchas gracias a todos por su atención. Y pues nada, estoy aquí para las preguntas. Creo que vamos a avanzar con la charla del doctor Ordóñez, y al final tendremos las preguntas, creo. No estoy Así segura. es. Doctora Lucía, gracias por tan excelente conferencia que nos inspira porque tenemos mucho por hacer. Así que de aquí tienen que salir compromisos de esta noche. Así que muchísimas gracias. Nuestros agradecimientos también a AstraZeneca por apoyar este evento. Dice el Foro Internacional de Sociedades Científicas que la detección y el tratamiento temprano de las infecciones respiratorias son cruciales para salvar vidas. Y además dice que insta al ente gubernamental a nivel mundial a que trabajen sobre la inequidad del aire que respiramos. El siguiente tema es tamizaje del cáncer de pulmón y cuál es la realidad colombiana que tenemos hasta este momento. Y para eso está con nosotros el doctor Jorge Ordóñez. El doctor Ordóñez es especialista en medicina interna y neumología, es el director del Comité de Oncología Torácica de la Asociación Colombiana de Neumología y Cirugía de Tórax, y además neumólogo de la Clínica Marlin y de la Clínica Universitaria Colombia. Gracias, doctor Ordóñez, por estar aquí. Bienvenido. Muchísimas gracias, doctora Ledis. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Siempre después de una charla tan completa como lo que acaba de dar la doctora Viola es difícil, pero vamos a hacer unos comentarios, unas reflexiones muy cortas acerca de del tamizaje del cáncer de pulmón y cuál es la realidad en el país. Para esta charla no tengo ningún conflicto de intereses y empiezo haciendo un énfasis en lo que ya Lucía muy bien explicó. El cáncer de pulmón a nivel mundial es el cáncer más frecuente. Se estima que más o menos 2,5 millones de pacientes se diagnostican anualmente. Y como ustedes ven, la mortalidad por el cáncer de pulmón a nivel global es la más alta, duplica la mortalidad del segundo, que es el cáncer colorectal. Entonces, es no solo la entidad más frecuente, sino la más mortal. Y probablemente esa mortalidad obedece a que la mayor parte de los diagnósticos los hacemos en estadios avanzados. Más de la mitad de los casos se hacen en estadio 4, mientras que otros cánceres como próstata, mama, pueden ser diagnosticados más temprano. La realidad en el cáncer de pulmón es que hacemos diagnósticos en estadios más tardíos. ¿Y esto por qué es importante? Porque entre más tengamos un estadio avanzado, menos probabilidad de sobrevida. Vemos que los pacientes que tienen una enfermedad localizada tienen pues mayores tasas de sobrevida. Y la realidad que tenemos en el momento es que este problema va a ser peor
a lo largo de los años. Y lo proyectado por el Observatorio Global de Cáncer de la Organización Mundial de la Salud es que vamos a tener un mayor número de cáncer de pulmón. Aquí está el incremento en la siguiente década. Se estima que en el 2040 vamos a pasar de 2 millones de casos anuales a 3,63 millones. Y lo más triste es que la mortalidad por cáncer de pulmón va a aumentar y va a aumentar a una tasa bastante importante en lo previsto. ¿Qué pasa o cuál es la realidad en Colombia? Estos son dos datos del Observatorio Global de Cáncer de la OMS para Colombia y nos muestra que el cáncer de pulmón no es el más frecuente en nuestro medio, ni en hombres ni en mujeres. Es el quinto más frecuente en general, en los hombres es el cuarto más frecuente, en las mujeres es el sexto y de forma global es el sexto cáncer en frecuencia, pero si bien es el quinto en frecuencia, vemos que es el segundo de mayor mortalidad. El primero en nuestro medio es el cáncer de estómago, seguido muy de cerca por el cáncer de pulmón. Entonces, no es el más frecuente, pero al igual que a nivel global, sí la mortalidad es bastante elevada. Y probablemente esa mortalidad es elevada porque, al igual que en el resto del mundo, nuestras tasas de diagnóstico son muy altas en estadios avanzados. Entonces, si ustedes miran acá, en los estadios 4 diagnosticamos casi el 70% de los cánceres en Colombia. Y lo que vemos es que estamos también teniendo un aumento en la frecuencia y en la prevalencia del cáncer y también un aumento en la mortalidad. Y con relación al año anterior, la prevalencia de cáncer de pulmón aumentó 7,7% y la mortalidad en nuestro país aumentó 5%. Y cuando uno mira por qué la mortalidad viene en aumento, pues tenemos estas gráficas que son preocupantes y que deben ser un llamado a atención para todos. Esta es una gráfica que mide la oportunidad desde la sospecha diagnóstica de cáncer de pulmón hasta la confirmación. La media nacional debería ser un mes y vemos que más o menos nos tardamos mes y medio entre la sospecha y la confirmación de cáncer de pulmón. Y lo que hemos visto es que este tiempo de consulta, desde que se sospecha hasta que se confirma, ha venido en aumento. Es decir, estamos tardando cada vez más tiempo en hacer la confirmación del diagnóstico de cáncer de pulmón. Y lo otro es el tratamiento. La media debería ser que pacientes diagnosticados en un mes reciban tratamiento, pero más o menos los pacientes se demoran 52 días en recibir tratamiento para cáncer de pulmón. Es decir, no solamente tenemos retraso en establecer un diagnóstico oportuno, sino que también tenemos un retraso en establecer un tratamiento. Y como vemos en esta gráfica, una realidad que es muy triste, no todos los pacientes con cáncer de pulmón reciben tratamiento, no todos. Y habría que indagar acá un poco, no es el objetivo de la charla, por qué los pacientes no van a quimio ni a inmuno, por qué no se operan o por qué no van a radioterapia. Pero incluso en los estadios tempranos es llamativo que los pacientes no se estén operando en una alta proporción. Entonces, la pregunta que quisiéramos responder es cómo mejoramos los desenlaces. Y yo creo, y este es un trabajo que tenemos que empezar a hacer todos, es que debe haber una mayor sensibilización de la población. Nosotros vemos personas que están muy preocupadas por si tienen o no tienen cáncer de mama, si están muy preocupadas por la enfermedad coronaria, si hay cáncer de próstata, pero sobre el cáncer de pulmón esta posibilidad no se indaga y eso es muy importante porque nosotros tenemos una diferencia con relación al resto del mundo y es que una gran proporción de nuestros cánceres de pulmón no tienen como factor principal el tabaquismo. Entonces tenemos factores propios que hacen que los pacientes puedan tener cáncer de pulmón. Entonces hay que tener mayor sensibilización de la población, pero también mayor sensibilización de los equipos de salud. Es frecuente ver en una consulta de un paciente de 50 años que un médico en atención primaria le pregunta si se ha hecho estudios de la próstata, que si le han evaluado el corazón, pero no evaluamos muy bien ni la parte respiratoria y mucho menos lo del cáncer de pulmón. Deben haber políticas más agresivas de prevención
que busquen, porque creo que no se dan de forma tan contundente como uno quisiera, que busquen disminuir el consumo de tabaco, pero también que busquen disminuir la exposición a factores de riesgo, cuáles, como a mayores políticas ambientales para tener una mejor calidad del aire, para hacer evaluación si tenemos factores propios. Cuando hemos hecho estudios en poblaciones, ahí en Bucaramanga, ahí en Cartagena, vemos que que muchas de nuestras edificaciones también están cimentadas sobre suelos que contienen altos índices de radón, que es un factor de riesgo relacionado con el cáncer de pulmón. Entonces yo creo que hay que hacer una política más agresiva de disminución de exposición a factores de riesgo, implementar más programas de cesación tabáquica y hacer diagnósticos o mayor número de diagnósticos en estadio temprano. Y yo creo que esto lo resumimos en hacer más tamización, porque como nos decía Lucía, la idea de los programas de tamización es que estén anidados a programas de cesación y a clínicas de nódulo pulmonar, y ese engranaje probablemente nos lleve a mejorar los desenlaces. ¿Cuál es la realidad en nuestro país con respecto a la tamización? Lo primero es que no hay estadísticas en nuestro país que hablen sobre la efectividad de la tamización. Pero también una realidad es que no hay un claro conocimiento por parte de los médicos de atención primaria sobre la tamización de cáncer de pulmón. Entonces es algo que no se ofrece y no se conoce. Cuando uno le pregunta a los residentes, todos saben que hay que hacer tamización de cáncer de próstata, de cáncer de colon, de cáncer de estómago, de cáncer de mama, pero cuando uno les dice, ¿sabes que hay que hacer tamización de cáncer de pulmón? Todo el mundo lo mira a uno y que, ¿en serio? ¿De verdad? Claro. Entonces, tenemos un gran desconocimiento en la médica de atención de primaria y creo que es responsabilidad de nosotros tratar de llevar esto a una realidad. Desde la asociación, nosotros hicimos una encuesta entre todos los miembros para ver cuál era la realidad de la tamización. Esta encuesta fue liderada por la doctora Alejandra Cañas y los resultados fueron presentados en el foro de sociedades que se hizo en el congreso reciente de la Asociación Latinoamericana del Tórax. Aquí se hizo una muestra amplia donde participaron los miembros de la Asociación Colombiana de Neumología y Cirugía de Tórax, y tuvimos muestras y representantes de Bogotá, Bucaramanga, Cartagena, Manizales, Cali, Zipaquirá, Popayán, Armenia, Riohacha, Barranquilla, Cúcuta, Medellín y Pereira, lo que podría darnos una aproximación a lo que pasa realmente en el país. Entonces, en cuanto a la cesación de tabaco, tenemos que alrededor del 38% estamos trabajando en sitios que cuentan con programa de cesación de tabaco, y si no cuento con el programa, alrededor de la mitad reconocen los sitios donde pueden en cada una de las ciudades remitir a esos pacientes. Es llamativo con relación a la tamización, porque desde el 2011 que salió el estudio que Lucía muy bien nos ilustró de los Estados Unidos, que 20% disminuye la tamización, la mortalidad por cáncer de pulmón, vemos que en Latinoamérica nos ha costado la implementación, y en Colombia solo hay 5 centros que formalmente tienen un programa de tamización en cáncer de pulmón. 2 se encuentran en Bogotá, en la Fundación Neumológica y en el Centro de Tratamiento e Investigación del Cáncer de Sarmiento Angulo, y en Medellín hay 3 centros. No hay más centros en el país formales de programas de tamización de cáncer de pulmón. La mayor parte en el país reconocemos que contamos y que puede ser fácil hacer TAC de baja dosis. El 90.3 pueden tener la disposición de hacer TAC de baja dosis en sus sitios. Y más o menos el 80% de los encuestados, a pesar de no tener formalmente un programa de tamización de cáncer de pulmón, hacen el esfuerzo por hacer tamización, y el 80% de ellos hacen tamización, y de todos ellos pues usan la herramienta de tomografía de baja dosis para este punto. Cuanto a las normativas nacionales de tamización de cáncer de pulmón, realmente tenemos la guía de práctica clínica que se hizo en el 2014, y en uno de sus algoritmos se plantea la indicación de TAC de baja dosis. Sin embargo, esta guía, que ya lleva 10 años exactos,
ha tenido dificultad en su real implementación y en la adopción de la misma por la mayoría de los centros del país. No es de obligatorio cumplimiento y aunque realmente eso es una normativa, porque hay una guía de práctica nacional avalada por el Ministerio de Salud, realmente es una guía que no se tiene en cuenta pues en las aseguradoras ni en el día a día para la práctica. Entonces, a pesar de que está esta guía, la mayoría reconoce que esto no es útil como un lineamiento nacional porque no es de obligatorio cumplimiento. Eh, pues realmente no tenemos políticas públicas para tamización específicas del cáncer de pulmón en el país, a pesar de que hay algunos esbozos, pues no hay una política pública. Y con relación así en los sitios donde trabajamos o en las ciudades donde trabajamos, hay un sistema estructurado que reporte los casos sospechosos de cáncer de pulmón y aquí me extiendo un poquito mejor. Normalmente cuando uno mira la mama, pues un médico con la clasificación BRADS más o menos sabe cómo orientar la probabilidad de cáncer de pulmón. Nosotros hacemos la tomografía de baja dosis, pero tenemos dificultades en el reporte porque si el reporte no cae en manos de alguien que maneje el tema o que sea experto, puede llevar a confusión porque a veces solamente hacen descripción de los hallazgos y no es una descripción estructurada que permita alarmar a quien ve el reporte, sea el paciente, sea el médico de atención primaria, a llevar a una consulta rápida. Entonces, el 80% reconoce que no hay en sus sitios de práctica un reporte de lo que sería un caso sospechoso de cáncer de pulmón en los hallazgos de la tomografía. Con relación a si hay un programa o no de nódulo pulmonar, como muy bien nos explicaba Lucía, el beneficio y que uno quisiera tener en todas las ciudades varios centros o varias clínicas de nódulo pulmonar, pues más o menos la mitad de los encuestados reconocen que en las ciudades hay programas de seguimiento de nódulo pulmonar y la mayoría usan y digamos que el 42%, muchos de esos reportes del nódulo y de las políticas de seguimiento se hacen con el LONRADS, otros utilizan la clasificación del glosario Fleischer y otro grupo utiliza la descripción de las características morfológicas del nódulo y de los cambios con relación al mismo. En cuanto a la normativa de cáncer de pulmón en el país, pues tenemos la guía de práctica clínica que les mostré del 2014 y esta guía de práctica clínica ha servido de base para que recientemente se plantee, con base en los datos de la guía, una ruta integrada de atención en salud de cáncer de pulmón. Y esta es la ruta integrada de atención de cáncer de pulmón, que destaca que se hace un esfuerzo para hacer la promoción de estilos de vida saludables centrados pues en la patología respiratoria, como es la disminución del consumo de tabaco y la disminución de los factores de riesgo ocupacionales, en la que se debe o se plantea que se haga promoción para que las personas reconozcan cuándo pueden estar expuestas y cuáles pueden ser los factores de riesgo, y también donde plantean medidas para que se haya prevención y integra desde ese modelo de la promoción y la prevención el estímulo para la formación de programas de cesación y prevención del consumo de tabaco. A través de esos programas de promoción y prevención estimula el reconocimiento de personas entre 55 y 75 años que tengan un índice tabáquico de 30 paquetes de año o más para que estos pacientes se le haga un TAC de baja dosis. Si estos pacientes no cumplen este índice, la misma guía a través de otra vía señala que se haga búsqueda activa de pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica a través de cuestionarios y espirometría si hay síntomas. Entonces, la idea o lo que plantea la ruta integrada de atención es que a estos pacientes 55 y 75 años que son fumadores de 30 paquetes o más de cigarrillo, pues se le haga un TAC de baja dosis. Si el TAC de baja dosis es negativo, se debería hacer anual hasta 3 años seguidos, y si el TAC de baja dosis es positivo en los hallazgos, debe ser evaluado por un neumólogo y este neumólogo va a hacer los estudios de extensión que esta RIA recomienda que sea un TAC contrastado
y según los hallazgos, que es o tengo un nódulo hasta 8 milímetros o tengo un nódulo de 8 milímetros o más, y plantea unos seguimientos. Cuando hay nódulo de 8 centímetros o más, de 8 milímetros o más, perdón, o una masa, recomiendan que se haga un esfuerzo por obtener un diagnóstico histológico dentro del marco de una clínica y una discusión multidisciplinaria, y si son de menor tamaño, pues hacer el seguimiento pues según las características del nódulo. Y en esos que el nódulo varía o cambia, que tiene alta probabilidad de ser neoplásico o que básicamente estamos ante una masa, se debe hacer obtención de un material para análisis de patología. Esa patología recomiendan por ley que no debería demorar más de 2 semanas el reporte, y si el paciente tiene cáncer de pulmón, se debe notificar, discutir en junta multidisciplinaria y plantar el tratamiento, y si no tiene cáncer, pues debe seguir seguimiento por neumología. Y en el tratamiento, pues uno mira si el cáncer puede ser resecable. Si no es resecable, si es metastásico, se recibe el tratamiento. El tratamiento incluye rehabilitación pulmonar y cuidados paliativos. Dan un papel y un rol central aquí en este escenario a neumología, y pues el tratamiento de soporte oncológico claramente dirigido por oncología. Entonces, como conclusión de esta pues realidad, que no es mucho porque realmente adolecemos de datos claros, pero las conclusiones es que, como han visto, el cáncer de pulmón es altamente prevalente y tiene altísima mortalidad. La mayor parte del diagnóstico lo hacemos en estadio tardío, lo que impacta negativamente en los desenlaces, y es importante identificar grupos de riesgo. Grupos de riesgo es digamos que por eso radica la importancia de las clínicas de nódulo pulmonar, porque nuestra población realmente los índices tabáquicos son más bajos que los que vemos en la población general, pero sí tenemos muchos pacientes con tuberculosis, con exposición a humo de leñas, a irritantes pulmonares diferentes, que nos están presentando un reto, porque no es el típico paciente que fuma y fuma, pero que sí lo estamos viendo con cáncer de pulmón. Entonces, la tamización y las clínicas van a ser importantes, y dado en cuenta que en nuestra población, por alguna razón que no hemos dilucidado muy bien, no todos los pacientes con cáncer reciben tratamiento. Entonces, yo creo que es importante recalcar que todos los pacientes con cáncer de pulmón son tributarios a algún tipo de tratamiento, así sea cuidado paliativo, así sea soporte con rehabilitación, así sea el manejo de las comorbilidades pulmonares. Entonces, yo creo que cáncer de pulmón tenemos que hacer un papel más activo, más allá de si es candidato o no a la quimioterapia. Y debemos manejar el cáncer de pulmón como un equipo. Y aquí no me refiero a que trabajemos con el cirujano de tórax o con el oncólogo. Aquí me refiero a que trabajemos con todos los equipos de salud y también con la parte administrativa, en orden de que podamos proveer un cuidado óptimo, costo efectivo y equitativo para los pacientes. Muchísimas gracias, y atento a las dudas, preguntas o comentarios que tengan. Gracias, doctor Jorge Ordóñez, por tan excelente charla. De verdad que hay mucho por hacer. Invito a la doctora Lucía Viola y, por favor, los que tengan inquietudes pueden levantar la mano, y Camilo para que active el micrófono, porque es importante que hablemos de esta patología, que de verdad tenemos que afrontarla, como ha dicho el doctor Ordóñez. Y de qué manera, yo le pregunto a los dos, la Asociación Colombiana de Neumología y Cirugía Torácica puede empezar a sensibilizar y a organizar, digo yo, como mesas de trabajo con el ente gubernamental, pero sobre todo a sensibilizar eh, para mirar hacia el cáncer de pulmón, para la detección precoz. ¿Qué creen ustedes, doctora Lucía? Primero, qué podemos aportar ahí nosotros como Pues, asociación científica? doctora, yo creo que la educación es el pilar de todo esto. O sea, la educación o sea, a los médicos, la educación en otros niveles diferentes a los médicos familiares, por ejemplo, eh, a los radiólogos, o sea, no para enseñarles a ver nódulos pulmonares, sino porque en eso ellos son, esa es su práctica diaria.
pero el hecho de la remisión del paciente, de que conozcan que hay clínicas de nódulo pulmonar y sin duda la educación a los pacientes. Es que no crea una proporción no despreciable de los pacientes llega a nosotros porque nadie les quiere seguir el nódulo pulmonar. O sea, es terrible eh, porque yo creo que, bueno, yo me pongo en el lugar también de algunas, pues en los niveles de atención. Yo cuando era internista, yo le tenía pavor a los nódulos pulmonares. Le tenía muchísimo miedo porque a mí me daba miedo precisamente que se me pasara algo que fuera un cáncer o que yo mandara a operar un granuloma, pero pues uno con el tiempo pierde ese miedo porque quienes operan, quienes intervienen, quienes toman biopsias, pues tienen el ojo entrenado para saber a quiénes se les debe hacer más allá de la simple observación y del seguimiento. Em, yo creo que también hay que ir más allá y romper algunas barreras que los mismos neumólogos y que los médicos del tórax tenemos. Entonces, por ejemplo, les pongo un ejemplo que a diario vivo con mi cirujana de tórax, que es la doctora Estela. Y es que, y con los cirujanos de tórax de la cardio también. Nódulos pulmonares en vidrio esmerilado puro que han sido nódulos pulmonares en vidrio esmerilado puro por 7 años y al año 8 empiezan a hacer el componente sólido. Y al año 9 ya no son un nódulo subsólido, sino que son un nódulo sólido, espiculado, invasivo. O sea, hay algunos nódulos pulmonares que no necesitan un seguimiento de 2 años, sino que necesitan un seguimiento por muchísimo más tiempo porque, eh, porque son nódulos que van a tener un crecimiento diferente, un comportamiento biológico diferente, una evolución diferente y en los que yo creo que nosotros no nos podemos confiar. Y a veces pensamos que porque un paciente tiene un nódulo hace 5 años, hace 6 años, ese nódulo no es cáncer y ese nódulo no hay que seguirlo nunca más. Y hay casos muy particulares, muy puntuales, que sí necesitan un seguimiento por más tiempo. Entonces, yo creo que ahí también, un poco más allá de la atención primaria, podríamos soportar o ayudar a que esa educación sea educación de calidad. Así es. La educación es la base. Doctor Yo Ordóñez. complemento porque de acuerdo que es la educación y la sensibilización que viene con la educación, pero creo que tenemos que trabajar más en equipo con la atención primaria, porque yo sí creo y siento que la mayoría de los que trabajamos en el tórax estamos muy sensibilizados. No hay un neumólogo que no esté sensibilizado y que cuando vea un nódulo o una masa o un paciente con sospecha o lo enfoque él o si no se siente competente, lo remita rápidamente, pero claramente somos muy poquitos y pues no es un problema eh, tan de nosotros porque probablemente si nosotros esperamos ser los que hagamos la tamización y los diagnósticos de cáncer de pulmón, vamos a ir 3 pasos hacia atrás. Es decir, los cirujanos de mama no son los que hacen o no son los que hacen la búsqueda activa. Hay un grupo de atención primaria. Entonces yo creo que es importante que nos involucremos, que en los congresos de medicina familiar, que en los congresos de medicina interna estemos allí. Y lo otro es la parte normativa. Si bien nuestro sistema de salud es bueno, es muy amplio, la normativa es muy importante porque las aseguradoras se basan en la norma y en el cumplimiento de la misma para el ofrecimiento de programas de salud. Entonces nosotros vemos que cuando las patologías son de obligatorio cumplimiento, una conducta o están priorizadas, uno ve que los programas y los desenlaces mejoran. Entonces, yo creo que un punto es tocar las puertas del ministerio para priorizar el cáncer de pulmón, así como está priorizado el cáncer de mama, el cáncer de próstata y el cáncer de colorectal,
y adicionalmente hacer que la normativa que esté vigente sea de obligatorio cumplimiento para las EPS. Y el ejemplo más claro es el TAC de baja dosis. El TAC de baja dosis a día de hoy no tiene CUP. Entonces, cuando nosotros pedimos un TAC de baja dosis, muchas veces el paciente me viene y nos dice, no, doctor, es que esto no existe, es que la EPS no me lo autoriza, es que fui a todas partes y no me hicieron el TAC de baja dosis. Entonces, digamos que a pesar de que se puede hacer, la normativa es muy importante. Entonces, yo sí creo que hay que trabajar con el ministerio para priorizar y para que estas rutas de atención sean de obligatorio cumplimiento. Totalmente de acuerdo. Y de aquí entre nosotros vamos a comprometernos públicamente a trabajar en eso y a tocar las puertas del ente gubernamental. No veo preguntas, no sé, Camilo, parece que todo quedó muy Doctora, claro. el doctor Johnny Osorno Serna tiene Ah, levantado la mano. por favor, doctor Giovanni, buenas noches, adelante. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, alto y claro. Bueno, muchas gracias. Gracias a la doctora Lucía, gracias al doctor Jorge por tan excelentes charlas y gracias a la asociación por darnos esta oportunidad porque definitivamente pensamos que el cáncer de pulmón tiene que seguir siendo avalado por la asociación y lograr el objetivo que siempre hemos querido, que es tratar de hacer un diagnóstico en fases tempranas. Lucía, te quería preguntar, esos estudios que ustedes publicaron en el Mundial de Cáncer, yo veo que tuvieron, pues, afortunadamente, en estadios tempranos un diagnóstico importante. Creo que fue como el 32% que mostraste en estadios uno. La pregunta va, ¿ustedes qué hicieron de diferente a lo que normalmente se hace en los estudios que ya conocemos en tamizaje de cáncer de pulmón, que es hacer la tomografía anual o cada 2 años, obviamente escoger la población de mayor riesgo? ¿Qué hicieron ustedes de diferentes para que les diera que les diera ese porcentaje tan alto en pacientes con diagnósticos en estadios tempranos? Doctor Osorno, un placer saludarlo y muchas gracias por la pregunta y o sea, lo que hicimos fue la clínica de nódulo pulmonar y la junta multidisciplinar. En la junta multidisciplinar se podían presentar pacientes que tuvieran nódulo pulmonar o que tuvieran algún otro hallazgo anormal en la tomografía y presentábamos todos los pacientes que llegaban para tamizaje. Nosotros tenemos estandarizado que todos los pacientes de tamizaje sí o sí se presentan en la junta multidisciplinar, así en apariencia la tomografía sea completamente normal y nuestras tasas de normalidad absoluta en las tomografías son muy bajitas. Todos tienen algo. Y lo diferente que yo creo que es la clínica de nódulo pulmonar, eso es lo que nosotros hicimos. La clínica de Normalmente un nódulo pulmonar. paciente, ¿cada cuánto le están tamizando ustedes? ¿Cada cuánto le están haciendo la tomografía de baja dosis en seguimiento? Acá está la misma pregunta en un chat que yo estoy viendo, entonces aprovecho para responderle al doctor Aponte esa pregunta y nosotros hacemos tomografía anual. Somos un poco más liberales cuando la primera tomografía de tórax no tiene nódulo pulmonar o no tiene algo que necesite un seguimiento en el corto plazo. Damos un poco más de libertad en que ese paciente eh, vuelva en 2 años. Pero habitualmente es algo pues, que hablamos con el paciente cuando el paciente se llama para venir a su siguiente ronda de TAC de baja dosis. O sea, se le advierte que no es el escenario ideal, pero que como su tomografía inicial fue normal o no tenía nódulo, se puede hacer al siguiente año. Pero en mi concepto eso es algo demasiado riesgoso porque el paciente se confía mucho de eso. Hay varias publicaciones, incluso una publicación de la Corte del NLST
de la doctora Henschke y de David, en donde, en donde ellos garantizan que que siempre que la tomografía inicial fuera absolutamente normal, aplicar un algoritmo de inteligencia artificial a esa tomografía inicial daba seguridad de que la siguiente tomografía seguramente iba a ser normal, o iba a seguir igual, y que hacer una ronda en 2 años era bastante seguro. Pero estos son datos que a la corte de la NLST le han sacado muchísimas publicaciones, y eso es una publicación derivada de esa corte inicial. O sea, eso no fue un nuevo estudio que se hizo, no, eso fue un modelamiento que se le hizo a la corte del NLST. Y los holandeses, en Holanda, en los Países Bajos, el desarrollo de la inteligencia artificial aplicada a salud está volando, y ellos tienen en muchas ciudades de los Países Bajos equipos dedicados a la inteligencia artificial aplicada a la detección temprana, y han encontrado datos muy similares. O sea que es seguro hacerla cada 2 años siempre que uno tenga la primera tomografía sin nódulo pulmonar. Vuelvo y repito, no son ensayos clínicos, no son modelamientos que se aplican a estudios de modelamiento que se le aplicaron a esas cortes grandes de detección temprana. La última pregunta, ¿qué Gracias. tantos falsos positivos tuvieron? No me acuerdo, pero no fueron tantos, porque tengo así como en la cabeza por año que pudimos tener como 3 o 5 falsos positivos, que es bastante poquito, porque la cantidad de pacientes que nosotros tenemos en la ruta de nódulo pulmonar es la ruta más de mayor población que nosotros tenemos. Yo creo que deben haber 300 pacientes en esa ruta, y tengo muy en la cabeza que más o menos eso, 3 a 5 por año, y todos eran infecciones. Tuberculosis, eh, Hongos. histoplasmosis, y otras infecciones, particularmente micóticas y tuberculosis. Acá en el chat hay otra pregunta de la doctora Juanita Sí, Paz. sí, aquí. Bueno, hay dos preguntas. Primero de un anónimo. Con respecto a nuestros factores de riesgo, ¿cuáles son las líneas en el grado de consanguinidad que debemos tener en cuenta para la tamización en nuestro medio con respecto a la familia, a los familiares que han tenido cáncer de pulmón? ¿De qué manera, sí, cuáles serían otros factores de riesgo y cuál es la línea en el grado de consanguinidad que debemos tener en cuenta? ¿En qué Sí, línea más o menos? eso no lo tenemos tan claro como decir tercera, cuarta línea, pero claro, Ajá. los familiares en primer grado de consanguinidad de papá a hijo tienen una mayor proporción. A veces lo que vemos es que no solamente hay un componente hereditario, sino hay un componente de imitación y de exposición a los factores de riesgo. Entonces, muchas veces familias pueden tener mayor riesgo de tener cáncer porque comparten factores de riesgo. Mi papá fumó, yo fumé, yo vivía en un sitio donde estaba expuesto, pero pues digamos que una claridad que si a mi abuela le dio cáncer de pulmón al nieto hay que hacerle búsqueda, eso no lo tenemos tan claro con las mutaciones o con el perfilamiento molecular. Sí nos hemos dado cuenta de que muchos pacientes comparten mutaciones y que algunas son hereditarias, pero digamos que se considera un factor de riesgo, pero en la inclusión para evaluación de nódulo pulmonar o inclusión de factores de riesgo para tamización, este no es tenido en cuenta. Lo tenemos en cuenta desde el punto de vista clínico, pero en la mayoría de los ensayos clínicos controlados de tamización, la historia familiar de cáncer de pulmón no ha sido tenido en cuenta de forma homogénea. Yo tengo un comentario breve allí. En los ensayos clínicos de los asiáticos de la corte coreana y de la corte de Taiwán, sí se tuvo en cuenta el antecedente familiar de cáncer de pulmón, en particular cuando no había historia de consumo de tabaco, y se tuvo en cuenta hasta el tercer grado de consanguinidad. Aquí en Colombia
se está trabajando para establecer un programa de detección temprana en población que nunca ha fumado y que tiene historia familiar de cáncer de pulmón. Ese es uno de los objetivos del programa de tamizaje que se está implementando en CETIC. Pero en este momento, eh, pues lo que comenta Jorge, para la población que tiene alto riesgo, o sea, que es principalmente la población expuesta a humo de cigarrillo, el antecedente familiar no se tiene en cuenta. Bueno, la doctora Juanita Paz dice gracias a los conferencistas y pregunta, en su experiencia en el programa de detección temprana, ¿qué factores de riesgo han observado aparte del cigarrillo? ¿En qué otra población hacer énfasis? Bueno, Eh, eh, nosotros tenemos, ay, perdón, Jorge. No, tranquila, Lucía, dale. Nosotros tenemos un grupo de riesgo que consideramos como lo que antes el NSCN consideraba riesgo moderado y es la exposición ocupacional y la historia de enfermedad respiratoria, o sea, tener EPOC, tener enfisema o tener fibrosis pulmonar, pero siempre con la historia de consumo de cigarrillo y la exposición ocupacional, sílice, cadmio, berilio, eh, sílice, pues como los factores de riesgo para neumoconiosis es un grupo diferente y más o menos póngale que el 20% de los pacientes que entran al programa tienen el riesgo dado por la exposición ocupacional y no por el humo de cigarrillo. Sí, y de eso hay un trabajo asiático muy poderoso, también de un grupo, pero de la China, en el que empiezan a caracterizar los pacientes no fumadores que tienen cáncer de pulmón y tratan de plantear como unos criterios que no serían del todo aplicables para nuestro medio. Hay una revisión que está publicada en la revista de Cancerología que hizo el doctor Juan David Botero de Medellín y la doctora Cañas, y ellos tratan de proponer, con base en algunas cosas que Lucía dice, digamos, en quién sospechar posible cáncer de pulmón con un índice de 10 paquetes de cigarrillos o menos. Y aparte del EPOC con enfisema, la fibrosis pulmonar y la exposición ocupacional, está también los pacientes con tuberculosis. Entonces, digamos, es una población heterogénea, se están haciendo esfuerzos y yo destaco públicamente porque dentro del grupo de investigación de Latinoamérica para el cáncer, donde hay mucha gente colombiana y está Lucía, está haciendo una claridad o indagando para ver si podemos tener criterios más claros para socializar, porque ahora yo creo que para la población general lo que debemos implementar son los factores de riesgo clásicos y empezar a hacer TAC, y ya luego para los grupos más expertos y que siguen la clínica del nódulo, evaluar todos los antecedentes y sobre eso tratar de establecer pues los factores de riesgo y una casuística propia para poder decir de forma dicotómica o con un punto de corte claro cuál es el factor de riesgo, porque hoy decimos enfermedad intersticial o fibrosis, pero no podemos cuantificar quién, el que tiene panal de abejas, el que no tiene. En epoxi es claro que el que tiene enfisema, pero no tenemos como una cuantificación como si tenemos con el índice de paquetes años. Aquí hay otra pregunta del doctor Aponte y dice, ¿es posible modificar la frecuencia de realizar la TAC, acortar el tiempo de acuerdo a la evolución clínica, o sea, de acuerdo a los síntomas respiratorios? Yo creo que acortar el tiempo solamente se hace cuando el paciente necesita un ataque de seguimiento por algún hallazgo anormal en el T0, que es la tomografía de entrada. De lo contrario, no se suele hacer tomografía de tórax o sea, cada 6 meses o algo así. Hay una publicación que no es tan reciente que habla sobre, que es una publicación en donde se evalúa la TAC de tórax de baja dosis para hacer seguimientos de pacientes que tienen nódulos pulmonares incidentales. Hay que tener algo muy presente y es que la tomografía de tórax de baja dosis no es la tomografía de tórax que habitualmente yo le hago a un paciente que tiene un nódulo pulmonar.
Yo a un paciente que tiene un nódulo pulmonar, a veces me llega el paciente con un angiotac, por ejemplo, o con un TAC de coronarias. Entonces, mi imagen cero podría no ser un ataque de tórax de baja dosis de radiación y podrían no, sería incorrecto que me la informaran en long rats. Entonces, eh, o sea, en esto hay que ser un poco más de mente abierta porque uno a veces tiene que comparar exámenes que no son equivalentes para la comparación, pero a veces es lo único que uno tiene. eh, y a veces esa tomografía inicial es la que permite tomar una decisión. Nosotros tuvimos un caso de un paciente que tiene EPOC, que tiene enfisema, y ese paciente tenía un nódulo desde el 2013. Bueno, le seguían el nódulo, no sé qué. Le biopsiaron el nódulo y en la biopsia le salió como tejido fibroelástico, fibrosis, no sé qué, nada. Pero nadie, ahí tenía otro nódulo. Y ese nódulo sí le creció en el tiempo. Y al nódulo que le biopsiaron, pues nunca cambió ni le ha cambiado, pero o sea, quien le mandó a tomar la biopsia se confió de esa biopsia, dijo, eso no es maligno, y por allá alguien en 5 años le hizo la TAC y del 2017 al 2022 ese nódulo que no era el que le habían biopsiado era ya una masa, ¿sí? Entonces, también hay que enseñarnos y pues creo que a nosotros no nos pasa, pero hay que ver las imágenes y hay que ver qué es lo que le biopsian a los pacientes y uno no se puede confiar, o sea, yo realmente soy bien desconfiada y yo solo confío en lo que veo. Entonces, pues en esto toca funcionar así y a veces la calidad de la tomografía de tórax de baja dosis de radiación, si no se hace con un protocolo bien claro, o sea, como bien estructurado y el que recomienda la ACR podría no tener una calidad óptima para hacer el seguimiento de un nódulo pulmonar. Entonces, hay que tener en cuenta eso, que los nódulos habitualmente los seguimos con tomografía de tórax común y corriente, simple, pero que los nódulos que se encuentren en la tomografía de tórax de baja dosis de radiación en programas de tamizaje, eso pues es otra cosa. Se Si informan me permite, diferentes, son si me diferentes. permite, yo quería complementar algo, porque tal vez muchas de las preguntas que plantea el doctor Aponte las tenemos nosotros en la clínica y por eso probablemente ustedes han pensado en seguirlo cada 2 años o a veces después de completar el tiempo, a veces uno piensa en que de pronto algunos grupos de pacientes requiera seguirse más. Pero como principio general, nosotros haríamos tomografía de baja dosis para el paciente que está asintomático. Si el paciente está asintomático, yo y creo que necesita una imagen de TAC, yo la voy a solicitar dependiendo a la probabilidad pretest de lo que el paciente tenga. Entonces yo ahí defino si le hago un TAC de alta resolución, contrastado un angioTAC en el sintomático, pero en principio la tomografía de baja dosis sería para el paciente asintomático. Sé que hay algunas publicaciones de evaluación de neumonía con TAC de baja dosis de radiación, pero en principio para tamización uno lo quisiera hacer en el paciente que está asintomático fundamentalmente. Y pues reconocer los hallazgos en el TAC inicial, si hay algunos hallazgos que pueden sugerir neoplasia específicamente por nódulos o masas, o si hay otros hallazgos que el TAC de baja dosis también nos permite reconocer, si hay otros hallazgos que nos pueden orientar hacia otro problema pulmonar como EPOC o enfermedad intersticial y uno sobre eso hace y sigue los seguimientos. Entonces yo creo que principio es tratar de hacerlo idealmente en el que esté asintomático y clasificar los hallazgos si pueden ser sugestivos o sospechosos de cáncer o si pueden ser sugestivos o sospechosos de otra enfermedad diferente a neoplasia, porque pues eso nos podría, no sé, orientar así hacia otra patología en el momento que el paciente haga síntomas. No creo que no hay más preguntas. Primero, agradecerle a los dos, al doctor Ordóñez y a la doctora Lucía Viola, por tan excelentes charlas y quedamos con compromisos el día de hoy de tocar las puertas, buscar un acercamiento con el ente gubernamental, con el Ministerio de Salud y con el Instituto Nacional de Salud con el que tenemos alianza
para empezar a trabajar, ponernos de acuerdo para trabajar, hacer unas mesas y trabajar en pro de la tamización, del tamizaje del cáncer de pulmón y sobre todo, primero yo creo que importante la CUP, el CUP para el TAC de baja dosis, eso es fundamental. También darle las gracias nuevamente a AstraZeneca por el apoyo a este evento y bueno, el consumo de tabaco es una de las principales causas de enfermedades prevenibles, causando 7 millones de muertes al año, 8 millones de muertes. Y además la contaminación del aire es uno de los factores importantes que causan enfermedades respiratorias. Esas también causan 7 millones de muertes anuales por EPOC, cáncer de pulmón e infecciones respiratorias. Y recuerden, aire limpio, pulmones sanos para todos. Hasta la próxima. Chao, feliz Muchas noche. gracias, feliz noche. Gracias.